Queridos hermanos, cuando Dios creó al hombre, le dio muchos dones, además de los dones de la naturaleza, lo físico que somos, que tenemos, menos las miserias, enfermedades, lo había enriquecido con otros dones que son, por ejemplo, no morir, no sufrir, perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo y el dominio sobre los animales. Estos dones, por muy grandes que sean, eran una pequeña cosa en comparación de un don mucho más importante, que es lo que llamamos la gracia, la santidad. ¿Qué es la gracia? Es un don sobrenatural, divino, que nos hace hijos de Dios, herederos de Dios. Este don nos diviniza, la gracia. ¿Por qué se llama gracia? Porque gratuitamente fue dado. Por gracia, este don de la gracia se perdió. Y al perderlo, perdimos también los demás dones añadidos. Entró en el mundo el pecado, y con el pecado la muerte, sufrimiento, penas, dolores, y también esta rebeldía de nuestros sentidos contra nuestra voluntad. Todos sufrimos de la tentación, queremos el bien, lloramos, nos confesamos, tomamos propósitos y después volvemos casi más o menos lo mismo, estamos tentados. Perdimos este equilibrio entre alma y cuerpo, y sobre todo perdimos la gracia, la santidad que nos hacía hijos de Dios. Ahora, Dios en su misericordia no nos abandonó. A pesar de haber sido desobedecido y ofendido, Dios prometió un Salvador, y ese Salvador es el Hijo de la mujer. Por eso, la primera profecía en la Biblia es acerca de la mujer. La mujer engañada por el demonio va a aplastar la cabeza de la serpiente mediante María. La primera profecía habla de la mujer. Dios dice en Génesis 3:15, pongo, dice la serpiente, al demonio, perpetua enemistad, oposición, guerra entre tu linaje, tu descendencia, y el linaje de la mujer. La mujer va a aplastarte la cabeza. Y el demonio va a picar talón, es decir, va a hacer fechorías que pueda. Esta mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que hermanos, es la Virgen María, Madre nuestro, al ser escogida para ser la madre del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pecado que llamamos pecado original nos hizo perder la gracia y la filiación divina, lo que nos hacía hijos de Dios, herederos del paraíso, con derecho al cielo. Y bien, esta gracia perdida, Dios quiere devolvernosla mediante la mujer y el Hijo de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en las estatuas de la Virgen vemos siempre a la Virgen aplastando ¿qué? ¿Qué aplasta la Virgen con sus pies? A la serpiente. ¿La serpiente quién es? Es el diablo. Entonces la mujer profetizada es la Virgen María. Esta Virgen María profetizada desde el inicio de la humanidad, y bien va a ser su venida y la de su Hijo, el Mesías Cristo, preparados durante todo el Antiguo Testamento. Y finalmente, los tiempos cumplidos, las profecías van a realizarse, Dios va a crear esta mujer que va a dar nacimiento al Salvador del mundo, nuestro Jesucristo. Pero sus padres no pueden comunicarle la gracia, la santidad, debido a que todos nacemos privados de la gracia, lo que llamamos el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es un pecado heredado, consiste en haber perdido los dones que dije, no morir, no sufrir, etc., y la gracia y la santidad. Entonces, San Pablo es muy claro, todos nacemos separados de Dios, como hijos de Adán. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Pues que Dios es Dios, y Dios es todopoderoso, e infinitamente sabio, y bien, Dios tiene los medios que los hombres no tienen. Va a preservar María del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. Entonces, el momento de ser concebida, María en su cuerpo, los papás van a dar lo que va a ser la materia, el cuerpo. Dios utiliza los padres como ministros suyos, como instrumentos suyos, de ahí la dignidad del matrimonio cristiano, santo sacramento. Y bien, Dios en el momento de crear el alma de María, antes de juntarla al cuerpo,
va en previsión de los méritos de Cristo, llenarla de gracia y de santidad y después unirla al cuerpo. De tal modo que María fue concebida en gracia, en santidad y nunca estuvo en pecado original. Es lo que llamamos la Inmaculada Concepción. En 1854, el 8 de diciembre, el Papa Pío IX, para hacer frente a esta filosofía totalmente falsa que causa nuestras desgracias actuales, que llamamos el naturalismo o el masonismo o el liberalismo, bien dijo, la única persona concebida en gracia y santidad es María. Todos los demás somos hijos de Adán, nacemos en pecado y necesitamos del bautismo para nuestra santificación. Entonces el Papa, para luchar contra esta herejía destructora de los pueblos de la civilización cristiana, bien proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué dijo el Papa? Bien, el Papa dijo en su Bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, dijo el Papa, definió como doctrina revelada por Dios y que todos los fieles deben creer firme y justamente que la Santísima Virgen María fue preservada de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio únicos que le concedió Dios Todopoderoso en previsión, como dije, de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Eso significa, hermanos, que el alma de María, en el momento en que fue creada e infundida en su cuerpo, estaba ya adornada de la santidad, de la gracia. El alma de María Santísima no existió jamás, en el alma de María Santísima no existió jamás la mancha del pecado original. Es decir, María siempre, desde el instante de su creación de su alma, fue llena de gracia y de santidad. Maravilloso. María Santísima no fue jamás bajo el poder del demonio, puesto que ella debe aplastar la cabeza, dando al mundo el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que llamamos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Mácula en latín significa mancha, inmaculada sin mancha. Fue concebida en gracia, en santidad desde el momento. Ahora, ¿qué pasa después de 2000 años de civilización cristiana, difusión del Evangelio? Por desgracia, el mundo ex cristiano, católico, debido a la herejía protestante, perdió la fe y perdiendo la fe, perdió los medios que Cristo nos ganó para purificarnos del pecado y hacernos también hijos de Dios y santos. El protestantismo, queridos hermanos, con mucho respeto a las personas víctimas del error y engañadas muchas veces con la Biblia falsificada, bien, el protestantismo, por desgracia, es un instrumento del infierno. No viene de Dios, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Cristo. Es una falsificación diabólica del Evangelio de la salvación de Cristo para que la gente no se salve. Es una desgracia, pero así es. Nosotros todos nacemos sin la gracia, sin la santidad, lo que llamamos pecado original. Dios en su misericordia mandó a su Hijo salvarnos, siendo hijo de María, y la sangre derramada en la cruz para purificarnos, la sangre de Jesús, no olvidemos, viene de María, puesto que Jesús no tiene padre humano. Todo el cuerpo, el físico de Jesús viene de María. Jesús dio su vida en la cruz para salvarnos. Esta salvación que Jesús globalmente mereció en la cruz, la comunicó a la Iglesia, una santa católica apostólica que él mismo fundó, y no fundó ninguna otra. Y esta iglesia, fundada por Cristo mismo, nos comunica la salvación de Cristo mediante los 7 sacramentos. Y el protestantismo, al falsificar la fe cristiana, bien dejó un solo sacramento, el bautismo, cuando todavía vale lo que hacen. Las primeras sectas guardaron el rito católico del bautismo, vale, pero las nuevas sectas ni esto tienen. Entonces ya no, son paganos que usurpan el título de cristiano, de evangélico, de bíblico y de evangelio. Es una catástrofe. Con el bautismo, ¿qué hace Dios? Bien, con el bautismo nos devuelve la gracia y la santidad. Y María recibió la santidad en el momento de su concepción. Nosotros no. Nosotros nacemos con un pecado heredado, sin la gracia, sin la santidad. Por eso, la más grande caridad que pueden hacer los papás con sus hijos, nietos
y sobrinos es bautizarlos. Hoy hay una nueva moda de origen herética protestante que entró en la Iglesia Católica, hace la presentación del niño y no lo bautizan. Alguien dijo, es como ir al restaurante, mirar el menú y salir sin comer. No sirve. Un niño debe ser bautizado cuanto antes. Mientras el niño no está bautizado, está en el pecado original, es decir, está sin la gracia, sin la santidad, tiene la puerta del cielo cerrada. Por eso los que no bautizan a sus hijos cuanto antes, bien son negligentes, incluso pecan. Y si un niño muere sin bautismo, no llega al cielo. Dejemos de tonteras inventadas. ¿Sí? Es la fe católica. El niño nace, tiene que bautizarse, tiene que crecer, ser adulto, la confirmación. De ahí la importancia de cuanto antes hacer su primera comunión, para que cuando llegue al uso de razón, reciba el cuerpo de Cristo, manjar divino que le protege del pecado, y después recibir la plenitud de los dones del Espíritu Santo para hacer frente a la tentación, detectar la tentación, vencer y triunfar y salvarse. De ahí la importancia de la confirmación. ¿Qué diferencia entre un niño bautizado y un niño bautizado, confirmado? Bien, el niño bautizado es niño, hijo de Dios, como un niño de, póngale 5 o 6 años, y el niño confirmado, aunque tenga 7 o 8 años, pero confirmado, espiritualmente es como un hombre lleno de salud, un hombre de 25 años. Con otras palabras, el niño confirmado tiene 10 centímetros de raíces, el niño confirmado tiene como un árbol que tiene 30 metros de raíces. Un arbolito con 10 centímetros de raíces, ¿qué pasa con él? Cualquiera puede arrancarlo, ¿sí? Sí. Pero un árbol de 30 metros de raíces, ¿quién puede arrancar? Ni un tractor, ¿sí? De ahí la importancia. Entonces, una vez que está bautizado, crece, prepararlo, que reciba cuanto antes el manjar divino que lo protege, la comunión, y después prepararlo para la confirmación, para que sea ungido en frente del Espíritu Santo de Dios, para que no tenga miedo a la tentación, al demonio, ni mostrarse como Dios manda, cristiano católico. Pero también tiene que alimentarse. Una persona que no se alimenta, ¿qué pasa con ella? Una persona que no come 2 o 3 días, ¿qué pasa? Pues se debilita poco a poco. Y al cabo de 60 días, o más o menos, 2 o 3 meses, muere. Ok. Y bien, estamos un manjar divino, que es la comunión. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. Mi carne, verdad, comida, mi sangre, verdad, bebida. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, dijo nuestro Señor. De ahí la importancia, queridos hermanos, de la Sagrada Comunión. En un rato voy a hablar más de los frutos de la comunión. Ahora, si el niño nace, crece, se alimenta. Pero si pasa que está herido, manchado, matado, espiritualmente herido o capturado por el enemigo, hay un sacramento que va a libertarlo del pecado, fortalecerlo, hacerlo, libertarlo, santificarlo, hacerlo otra vez hijo de Dios. Es la penitencia por los pecados. Nuestro Señor sabía que íbamos a pecar, sabe de qué lodo estamos hechos, sabe que estamos heridos en el del mal a pesar del bautismo. Entonces dejó el sacramento de la penitencia, o sacramento del perdón de los pecados. Está en el Evangelio. Todos estos disque evangélicos, que evangelio, no hacen ningún caso al Evangelio cuando no les interesa. Están engañados. Nuestro Señor muy claramente, el día de la resurrección, triunfante de la muerte, del demonio, del pecado, resucitado, sopla sobre los apóstoles que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quien perdonan los pecados, quedan perdonados. Dio el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Es una claridad. Capítulo 20, 21 de San Juan. Entonces, nacer, bautismo. Crecer, confirmación. Alimentarse, la Eucaristía, la comunión. Sanarse, purificarse, lavarse, la confesión. Y no solo la confesión por el pecado, sino que da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Y después hay otro sacramento que todo cristiano debería recibir de adulto para tener un pasaporte por el cielo, son los santos óleos. Estos 5 sacramentos son para todos los fieles bautizados cristianos. Hay 2 sacramentos que son para la sociedad, el sacerdocio y el matrimonio. El sacerdocio para santificar las almas, guiar el rebaño, mantenerlos unidos y santificarlos y ofrecer el sacrificio de Cristo por vivos y difuntos.
y el matrimonio para santificar el amor cristiano, defender la familia y dar a los padres medios, protección divina para que puedan cumplir como Dios manda sus deberes, sus obligaciones. Por desgracia, de estos 7 sacramentos, un organismo extraordinario de santificación, la herejía protestante al inicio dejó uno solo, el bautismo, y ahora las nuevas sectas ni esto tienen. ¿Por qué? Porque ya no creen en el bautismo tal cual la Iglesia Católica lo ha enseñado. Dije todo eso para decirles, si María fue concebida sin pecado, inmaculada, nosotros sí fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado y a pesar del bautismo pecamos. Por eso necesitamos acudir al hospital de Dios, que es la Iglesia, y recibir estos medios de santificación que nos dejó nuestro Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, si ustedes quieren que sus hijos, sobrinos, nietos, familiares, estos niños crezcan en santidad, denles el ejemplo. Confesión regular, como uno tiene que hacer su aseo cada día, bien necesitamos hacer aseo espiritual. Confesión regular, comunión al menos una vez por semana, la comunión. Cuando el niño ve que sus padres, hermanos mayores y familia nunca faltan a misa, ni confesión, ni comunión, él sigue el camino. Pero cuando ve que sus padres, sus hermanos familiares nunca se acercan, o casi nunca, no da importancia. Un niño que ve a su familia practicar la fe, bien hace lo mismo. Regreso a lo de la Inmaculada. ¿Dónde está en la Biblia que diga que María es inmaculada? Contestamos, primeramente la Biblia dice que todo no está escrito, por lo tanto que nos deja en paz con querer dónde está. No. Cristo no mandó de escribir nada. Los apóstoles dejaron un pequeño resumen escrito para ayudar a los ayudantes de los apóstoles, que eran los primeros sacerdotes. De ahí nacieron los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios más las cartas. Sin embargo, el evangelio sí nos dice cosas muy importantes. ¿Qué dijo el ángel a María cuando se presentó para anunciarle la venida del Hijo de Dios en la tierra? ¿Qué le dijo? ¿Cómo la saludó? Bien, esto está en el capítulo 1, 28 de San Lucas. ¿Qué le dijo el ángel a María? Dios te manda un saludo, María. De ahí la palabra Dios te salve, María, que es la forma latina, en latín, ¿sí? Dios te salve, María. Y Dios te manda un saludo, María. En arameo, paz a ti, María. Shalom lech, María. Paz a ti, María. Llena de gracia. Llena de santidad. Entonces la iglesia dice, bueno, si está llena de santidad, ¿en qué momento se llenó de santidad? De ahí la iglesia saca el dogma de la Inmaculada Concepción. Llena de gracia, llena de santidad. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bien. La iglesia diciendo llena de gracia, dijo, está bien. Ella es la mujer profetizada, la que va a aplastar cabeza de la serpiente. Por lo tanto, si está llena de gracia y no dice en qué momento se llenó de gracia, es lógico que en previsión de los méritos de la cruz de Cristo sea llena el momento de su concepción. De ahí declaró que el momento de ser concebida, en previsión de los méritos de Cristo, Dios le dio la gracia, la santidad, y nació inmaculada, nació como Dios manda, llena de gracia y de santidad para aplastar la cabeza de la serpiente. Queridos hermanos, por amor a Cristo, purifiquemos nuestras almas. Que nadie quede en pecado. La más grande desgracia que puede pasar un ser humano es el pecado, queridos hermanos. El pecado no hace feliz, el pecado no es amigo, el demonio es tramposo, mentiroso, engañoso. Si hemos pecado, tenemos el Salvador los brazos abiertos para recibirnos, sean lo que sean los pecados que hemos hecho. Con tal que uno se arrepiente y se presente a la fuente de purificación, que es la confesión, nuestro Señor Jesucristo, por la boca del sacerdote, lo absuelve. Recibe el Espíritu Santo. A quienes por sus pecados quedan perdonados y a quienes tengan quedan retenidos. ¿Queremos ser hijos de María? Bien, tengamos el alma pura, como Dios manda, con María. Y en la purificación de ese alma viene, lo dijo primero por el bautismo, y si hemos fallado, pecado, bien, la purificación del alma
mediante la confesión. Amén.